Buenas tardes a todos, buenas tardes. En nombre de Wolters Kluwer les damos la bienvenida a este encuentro sobre transformación digital de la justicia. Mi nombre es Ana María Gómez, soy responsable de contenidos en Wolters Kluwer y tomo la palabra unos breves instantes simplemente para agradecerles que nos acompañen en este encuentro y agradecer de un modo muy especial a los magníficos ponentes y profesionales con los que tenemos la suerte de contar hoy. Este encuentro se marca dentro del proyecto Diálogos para el Futuro Judicial que abrimos justo este mes, hace 2 años, en el marco del diario La Ley y que ha pretendido durante este tiempo abrir espacios de diálogo, espacios de debate en los que poder reflexionar sobre el futuro de la Administración de Justicia, el futuro y el presente ya ante el escenario que dibujan los 3 proyectos de eficiencia, escenario en el que sin duda la digitalización de la justicia va a jugar un papel protagonista de primer nivel. Álvaro Perea es la persona que estos 2 años ha liderado y ha coordinado la sección Diálogos para el Futuro Judicial. Es la persona que hoy va a dirigir y a moderar el encuentro. Álvaro es letrado de la Administración de Justicia y es colaborador de Wolters Kluwer prácticamente en todos nuestros medios. Este encuentro es el primero de una serie de 3 encuentros en el que queremos dar cabida y dar voz a todos los profesionales de la justicia que se van a ver afectados por este proceso y que sin duda tienen mucho que decir. Yo no voy a robar más tiempo al debate, solamente 2 indicaciones para los asistentes. En primer lugar, si quieren formular preguntas a nuestros ponentes, pueden escribirlas en el módulo preguntas que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas y nosotros las trasladaremos a Álvaro y será Álvaro quien las formule a los ponentes. Y en segundo lugar, indicarles que esta sesión está siendo grabada y que podrá visualizarse, si no mañana pasado, esta semana, en abierto en Diario La Ley. Así que sin más, Álvaro, yo te doy paso, empezamos y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. Y lo primero y más importante, buenas tardes a todos y agradecerles el interés amplio y extenso que ha tenido esta convocatoria para este encuentro digital que en mi opinión aspira a ser algo más que un webinar, aspira, como bien ha dicho mi compañera Ana, a ser un espacio de diálogo abierto, plural, en el que podamos converger todos los agentes que componemos esto que llamamos la Administración de Justicia y en el que podamos hacerlo sobre todo con rigor y hablando de las cuestiones más actuales, como en este caso es el marco de la transformación digital. Para hacerlo en el día de hoy, el 9 de marzo de 2022, pues tenemos un cartel de verdadero lujo y en ese sentido yo, además de por el cariño personal que les tengo y por la admiración profesional, pues es un enorme privilegio que en esta casa, que en Wolters Kluwer, podamos reunir a 3 juristas, insisto, de primer nivel y, si me permiten la apreciación y la valoración, aunque no soy imparcial porque, como les digo, les tengo cariño, para mí son la auténtica selección española de todo lo que atañe a la transformación digital de la justicia y por eso tenerles hoy aquí, pues es como van a poder comprobar inmediatamente, pues es un verdadero lujo y para mí como moderador, pues un privilegio enorme que agradezco a la casa y que les agradezco también a ellos. De esta forma, en primer lugar, pues tenemos a Alfonso. Alfonso Peralta es juez y es uno de los jueces que más ha trabajado todo el tema de Digital Law en el ámbito español, pese a ser una persona muy joven, pues tiene un currículum envidiable. De esta forma, pues ya les digo, o sea, es una de las personas que más ha trabajado todo el tema doctrinal, el estudio teórico del marco de la inteligencia artificial en España, ha sido participante en el informe elaborado por la Asociación Mayoritaria de Jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, relativo al anteproyecto de eficiencia digital y además es el coordinador yo creo que uno de los cursos pioneros en España, si no el único, él me podrá corregir, en materia de Derecho e Inteligencia Artificial que se coordina por parte del Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Granada y que tiene, como digo, de coordinador Alfonso, que es la mente brillante que dirige toda esta materia. Además, es autor de diferentes publicaciones
casi todas de ellas enfocadas al marco del derecho digital y, como les digo, pues una de las voces más autorizadas en España de la perspectiva jurisdiccional para hablar de los temas, sin perjuicio, como les digo, de ser una persona muy joven. Por otra parte, tenemos también a José Díaz Capa, que es, de nuevo, pues un ponente privilegiado y con un currículum que voy a tener que resumir necesariamente. José es el fiscal coordinador de los sistemas informáticos y de información del Ministerio Fiscal. Dentro del marco de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Baleares, es además el delegado de Criminalidad Informática, es el delegado de Delitos de Odio y es profesor en la Universidad de las Islas Baleares. También es autor de diferentes artículos y trabajos con relación a todo lo que es el marco del derecho de las nuevas tecnologías y concretamente siempre en el marco del Ministerio Fiscal, y que hoy nos va a ofrecer pues esa perspectiva, yo creo, tan importante, que es la del Ministerio Público en el marco del derecho digital. Un actor, como sabemos, imprescindible dentro del marco del proceso español, vinculado casi siempre al proceso penal, pero que sin duda tiene un papel también relevante en todas las jurisdicciones. Y por otra parte también tenemos a Juan Fernández Tamames, es abogado, es un hombre aquí de la casa también, es el secretario del Comité de Cumplimiento Penal del Grupo Telefónica España, es coautor de diferentes obras literarias y doctrinales en el marco del derecho de las telecomunicaciones y también es profesor de la Fundación Walter Scruggs, la fundación de aquí de la casa que dirige Cristina Sancho, y también de la Fundación Telefónica. Juan pues es una persona que además tiene muchas horas de vuelo en la justicia y que conoce perfectamente los problemas que tenemos a diario, pues jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y también abogados en lo que se refiere, por ejemplo, a materia de prueba digital. Este es el cartel. Como les digo, yo creo que no hay mejores ponentes, no hay mejores expertos. Y sin mayor dilación, y si me permiten presentar muy brevemente el marco un poco teórico y la motivación de este encuentro digital, pues vamos a comenzar. Así, yo creo que la reflexión inicial que tenemos que hacer los asistentes, los ponentes y los organizadores es la que atañe a qué está pasando en la justicia española para que estemos asistiendo, sobre todo desde marzo de 2020 y con ocasión de ese fenómeno disruptivo, ¿no?, que fue trágicamente el coronavirus, el SARS-CoV-2, pues yo creo que, si me permiten la apreciación, nos encontramos ante un fenómeno que es el hecho tecnológico, que no está cerrado y que lo que ha permitido es el trasvase de esa realidad digital que en el ámbito de la sociedad era innegable y que lo veíamos en cuestiones elementales como Internet, los smartphones, las aplicaciones de telefonía móvil, el hecho de que hoy, por ejemplo, podamos hacer la compra en el supermercado a través simplemente de nuestro teléfono móvil, y cómo eso se ha ido permeabilizando, y les digo, al marco de las administraciones públicas, si bien con una velocidad múltiple. Así, en el caso de España, pues tenemos la agencia tributaria, que yo creo que es un ejemplo a nivel europeo, incluso a nivel mundial, de administración electrónica y perfectamente digitalizada, con un cuerpo funcionarial que funciona perfectamente y que tiene integrado el acervo cultural tecnológico en su ADN. Y, sin embargo, encontramos otro tipo de administraciones, como es el caso de la Administración de Justicia, en la que, si bien se está produciendo un cambio cultural, que yo creo que es decisivo, insisto, a partir de marzo de 2020, y que encuentra exponentes personales en las personas de Alfonso, de Juan o de José, sin embargo, pues todavía necesita de la consecución de esa transición. En esa transición tecnológica que estamos haciendo los juzgados y tribunales, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho impulso por trasladar esa necesidad de la digitalización en la vida a la necesidad de los juzgados, nos encontramos también con el anteproyecto de eficiencia digital, que, como saben, dentro del marco de reformas impulsado por parte del Ministerio de Justicia, es un proyecto de ley ambiciosísimo en el que se trata, sin duda, de cambiar el paradigma de la administración de justicia, desde una administración en papel hasta una administración electrónica, y que hoy, aquí, esta tarde, vamos a tener oportunidad de conocer la crítica que se hace por parte de los profesionales que están en el día a día. En último lugar, y sin mayor dilación, yo creo que el valor que tiene este encuentro digital, a diferencia del de otros y sin querer hacer crítica a nadie, es el hecho de que los tres ponentes, los cuatro, si me permiten incluirme a mí, aunque sea solamente en calidad de moderador, somos personas que trabajamos a diario con esto, que entendemos la justicia y que lo entendemos en el marco digital. Algunos llevamos mucho tiempo teletrabajando, otros no tanto, y algunos pues únicamente sabemos trabajar en formato digital. En este sentido, la transformación digital, yo creo que hay que traducírsela al ciudadano con las personas que están en el día a día, con quienes conocemos cómo se gestionan este tipo de cuestiones, y por ello, y sin mayor dilación, yo creo que la pregunta quizá inicial que tenemos que formular, y se la voy a hacer a Alfonso, es, sin perjuicio de que la semántica sea muy amplia, ¿qué entendemos, Alfonso, por la transformación digital en el marco de la Administración de Justicia? Bueno, muchas gracias, Álvaro, y en primer lugar agradecerte la invitación, agradecer a Walter Scruggs
de nuevo el contar conmigo. Siempre es un placer pues colaborar con Wolters Kluwer y Diario La Ley. Y bueno, pues un placer contar tanto con José, con la verdad un currículum brutal, y no habíamos tenido el placer de conocernos, y a Juan, que siempre es un placer verle, en este caso es virtualmente, no presencialmente, pero siempre es un placer coincidir con él y una persona de la que se aprende mucho. Respecto a transformación digital de la justicia, yo lo llamaría convergencia digital de la justicia, porque al final no se trata tanto de una transformación, creo, sino simplemente de adaptar las cosas que ya tenemos en la sociedad a la justicia. Es decir, al final la justicia en muchas ocasiones va por detrás y de una manera con menos tecnificación, pero igual que estamos celebrando aquí esta videoconferencia o que cogemos un teléfono móvil y llamamos de una manera rápida, sencilla y ágil por videoconferencia, que eso sea aplicable en la justicia. Igual que, por ejemplo, se puede transcribir cuando llamas Siri o Alexa y te transcribe un mensaje, pues que eso sea susceptible de transcripción en un juicio, lo que se está diciendo. Yo llevo décadas o llevo muchísimos años sin escribir una carta, y sin embargo estamos hartos de recibir correos certificados con acuse de recibo del juzgado. Yo voy a un centro comercial o a una tienda y pago con tarjeta de crédito y un datáfono. No sé por qué no hay datáfonos en los juzgados para cobrar penas de multa, por ejemplo, o embargos. O simplemente vas a un centro comercial y firmas en una terminal de firma digital, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso que ya existe en la sociedad es simplemente esa convergencia a que la justicia lo asuma, un teletrabajo, una digitalización. Ya, bueno, conocemos el expediente judicial electrónico y, bueno, hablaremos luego de otra serie de herramientas que quizás son más novedosas, como mediación electrónica a través de ODRs, de centros de mediación online de disputas, propuestas de resoluciones automatizadas, chatbots, pero sí me gustaría dejar claro en todo el seminario que yo creo que no va a haber jueces robots, ni ahora ni en un futuro bastante reciente, tampoco va a haber abogados robots, ni ahora ni en un futuro reciente, y el ser humano siempre va a ser superior e insustituible, y todas las medidas pues tienen que estar sujetas a una serie de controles, derechos fundamentales, dignidad de la persona y temas constitucionales. Muchísimas gracias, Alfonso. Yo comparto lo que dices totalmente con la cuestión de los jueces robots. Creo que es un tema, además, que se intenta abordar de forma muy inicial y todavía queda mucha cuestión. Pues, José, le cojo el pañuelo a Alfonso y te lo lanzo a ti. ¿Y fiscales robot va a haber? O sea, ¿cómo está influyendo todo lo que es el marco de la digitalización en el ámbito de fiscalía, ¿no? De un actor tan importante en el proceso español? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias. Hago extensiva, por supuesto, el extensivo agradecimiento de Juan y de Alfonso, que también estoy encantado de conocerles, aunque sea online. Por supuesto, a ti, Álvaro, y evidentemente a Wolters Kluwer. Muchísimas gracias a todos los asistentes también. Y fiscales robot no lo sé, pero alguna noticia he leído ya de que en China pues ya hay una aplicación que pretende sustituir a los fiscales con un porcentaje de acierto, por lo visto, de más del 70% en cuanto a determinadas predicciones. Entonces, no lo sé si habrá fiscales robot, pero a lo mejor sí hay robot fiscales en un breve plazo de tiempo. En el marco de la Fiscalía, la digitalización de la justicia ha ido, en principio, un poco olvidando lo que es el carácter activo que tienen los fiscales. Se ha olvidado, en cierto modo, que aunque es un colectivo que está acostumbrado a verse y es un colectivo que está acostumbrado a trabajar en equipo y hay más dificultades, digamos, de trabajo, digamos, aislado, como lo pueden tener los jueces o sobre todo de la Administración de Justicia, ha sido un colectivo que ha sido, en cierto modo, olvidado. En tanto en cuanto hay que tener en cuenta que la Fiscalía es proactiva siempre en los procedimientos penales, incluso incoa o comienza procedimientos judiciales en los que no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de acometer un expediente fiscal electrónico. No tenemos la posibilidad de, desde un principio, como ocurre, por ejemplo, en menores que llevamos la instrucción, llevar a cabo la conformación de un verdadero expediente digital que permita la interactuación con el resto de operadores
y la interactuación incluso con los propios órganos judiciales. Es decir, está todo pensado para un entorno de posible actuación judicial proactiva. Y en este sentido nos hemos visto siempre un poquito marginados, sin perjuicio, por supuesto, de que bueno, la implicación ha sido siempre máxima y este proceso de varios años que sigue en progreso, pues evidentemente ha sido siempre positivo. Es decir, la Fiscalía está totalmente de acuerdo en que nada es permanente excepto el cambio, como decía Heráclito, y por tanto somos absolutamente proactivos en este sentido. Pero que se nota, en cierto modo, que la legislación, incluso esta nueva ley de la que hablaremos luego, se mueve en cierto modo siempre hacia una configuración judicial del expediente judicial, del expediente digital, de la digitalización de la justicia, olvidando que a lo mejor dentro de muy poco pues es el Ministerio Fiscal el que lleva, por ejemplo, la instrucción de los procedimientos con una modificación que hay prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que sí es importante esta interoperabilidad, digamos, que ya veremos luego que se fomenta mucho en esta nueva ley, pero muchas veces en el ámbito de la administración fiscal, por decirlo de alguna manera, lo que falta muchas veces es la interoperatividad, es decir, la capacidad de realizar una función entre varios de tal manera que no es que yo tenga acceso a otros expedientes o a otros datos de otros operadores, sino que realmente esos datos los pueda usar y los pueda adaptar realmente a mi mecánica de trabajo, con la salvaguardia necesaria, por supuesto, siempre de lo que es la necesidad jurídica. Y es que, evidentemente, una cosa pues es la digitalización de la justicia y otra cosa es la justicia digital. Tenía razón Alfonso, efectivamente, la nueva legislación va casi todo, digamos, a una administración de justicia y no a un resultado que se pueda llevar a cabo como consecuencia precisamente de la digitalización de la justicia, es decir, la posibilidad de tomar decisiones que sean normativamente adecuadas y que sean aceptables, ¿no? Y que puedan estar basadas en estos medios nuevos o novedosos que estamos a punto, digamos, de trabajar con ellos. Muchas veces, además, también en la Fiscalía hemos tenido algunos problemas con confundir lo que es la informatización de la justicia, es decir, ponga un informático en su vida con lo que es la verdadera digitalización de la justicia y el trabajo que esto conlleva, ¿no? Es verdad que hemos tenido muchos factores, digamos, y muchos hándicaps. Estamos ahora en vías de mejora, como bueno, pues las aplicaciones de gestión procesal, por supuesto, tanto las internas como de cara al exterior. Hay algunos elementos como la falta de interoperabilidad total con otras aplicaciones de otros territorios de España en relación con las aplicaciones que usamos en la Fiscalía, en unas Fortuny, en otras Arconte, en otras Gencat, etcétera, etcétera, Justicia BAT. Y todo esto pues trastorna en cierto modo mucho el trabajo todavía de la digitalización en el ámbito de las fiscalías. Y hay muchos cambios de leyes que producen necesarias mejoras y situaciones a veces incompatibles por no haberse, digamos, previsto antes, como por ejemplo el establecimiento de un orden cronológico de los actos procesales cuando se acumulan, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer un intercalado de esos procedimientos, por ejemplo, en el expediente judicial electrónico, ¿no? Y para terminar esta primera parte, si me lo permites, un elemento muy importante que he intentado trabajar yo desde el punto de vista de mi condición de fiscal SINF, digamos, en Baleares, desde hace más de 10 años, y es que hay una idea de que solamente tengo que conocer la parte de la digitalización de la justicia que a mí me incumbe, es decir, aquello que va a tener relación con mi trabajo, cuando realmente si no conoces el trabajo digital que llevan a cabo los demás o las posibilidades y los recursos y las acciones que tienen que llevar a cabo tanto antes como después de tu trabajo los demás, no vas a saber aplicar, no vas a saber apreciar y no vas a saber llevar a cabo ni siquiera la parte que a ti te corresponde. Y en este sentido sí que creo que el trabajo por mi parte ha sido intenso, aunque falta todavía pues mucho por hacer. Muchísimas gracias, José. Respuesta interesantísima y además, o sea, yo creo que introduce una cuestión muy interesante que en este tipo de debates técnicos o de cuestiones tecnológicas parece que se da por supuesta, que es la de la terminología lingüística. Introduce, José, un término que da para una tesis doctoral sobre todo esto que se llama justicia digital, transformación digital, etcétera, que es el tema de la interoperabilidad. Y de nuevo, lanzando lo conflictivo, si me permiten, del término y preguntándole a Juan, que como abogado, pues a diferencia de nosotros, tiene que discurrir por España como Don Quijote buscando la justicia en cada sede,
yo le pregunto a Juan, porque a mí me consta, o sea, porque también lo sufro en carne propia, muchos letrados que me preguntan, pero la instructa hay que adelantarla el día, porque si el juicio es telemático, porque si no sé qué. Y es que yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no?, que tiene la justicia en España es la división territorial, que también se traduce en lo tecnológico. Entonces yo, Juan, aprovechando que te tenemos aquí hoy en este privilegio, sí que preguntarte esa digitalización casi a 17 velocidades distintas que tenemos en España, ¿en qué se traduce en el día a día de un abogado, de un letrado? Bueno, muchas gracias por lanzarme la pregunta más delicada, pero lo primero tengo que agradecer de nuevo a Wolters Kluwer de haber confiado otra vez en mí. Eso se nota que el riesgo es consustancial a la empresa de Wolters Kluwer, y a ti, Álvaro, de invitarme a esta ponencia. Y la verdad es que es un placer estar con Alfonso y con José, que son la verdad los que verdaderamente conocen más que yo del mundo de las tecnologías, del mundo de la digitalización en la Administración de Justicia, como habéis podido comprobar con la respuesta. Y de lo que me preguntas, pues sí, la verdad es que, ¿para qué vamos a engañarnos? Ya creo que lo ha adelantado José. Es decir, sí, hay una cosa en el mundo de las tecnologías que se llaman las APIs, ya sabéis que mejor que yo las APIs, pues a lo mejor es lo que necesitamos en todo este mundo de las diferentes plataformas tecnológicas de la Administración de Justicia. Es decir, no podemos llevar al terreno tecnológico las diferentes competencias que hay a nivel de las administraciones. Si queremos una digitalización o queremos una transformación digital o queremos que la digitalización ayude a la función, que es la esencial, a la función jurisdiccional, es decir, a la eficiencia en esa función, pues sí que es verdad que los operadores jurídicos, los que estamos ahí, sabéis que nosotros estamos, hablo por nuestra empresa, por Telefónica, como clientes, es decir, somos abogados que vamos a los juzgados, pero también somos partícipes de la Administración de Justicia porque alimentamos con información que nos requiere la Administración de Justicia. Entonces, para cualquier empresa que actúe o cualquier operador que actúe en el mundo de todos los territorios en que conforman España, pues evidentemente cierta homogeneidad o cierta centro homogéneo para transmitir ese tipo de eficiencia tecnológica, pues sería necesario. Hasta la red SARA, como sabéis, de la Administración General, como una unidad que coordina el acceso a la información o a los expedientes digitales o electrónicos en la Administración. También el Ministerio de Justicia tiene su propia sede, pero claro, en el ámbito competencial que queda del Ministerio de Justicia, pero lo que sí que sería necesario, pues lo que dicen los informáticos, unas APIs, es decir, algo que conforme pues una eficiencia que entre todos, que yo creo que va a ser beneficioso para todos, sin meterse en discursos sobre competenciales. Está también el concepto que sale en la memoria de este proyecto de ley, y la gobernanza, en lo que hemos vivido durante estos últimos años a raíz de las cuestiones de salud, desde las cuestiones de la pandemia. Bueno, pues ese concepto, si se puede desarrollar también en el ámbito de la justicia, pues de verdad sería bastante práctico. Totalmente de acuerdo, Juan, muchas gracias. Yo, además, cogiendo el hilo a José y a ti lo que decís, o sea, yo creo que más que la cogobernanza, ¿no?, que es un término casi ahí de ciencia política muy amplio y que sin duda tiene relevancia y que hay que desarrollarlo en el marco de las políticas públicas de justicia. A mí hay un concepto que es verdad que es propio de la economía, que es el de sandbox, que se está utilizando. Entonces, aplicar una cosa parecida en justicia, o sea, porque es verdad que se desarrolla todo el marco de aplicaciones tecnológicas, pero lo que dice José tiene toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, desde mi despacho o mi juez desde el suyo, yo no sé lo que tiene José como fiscal accesible para ver o para no ver, o cómo funciona Fortuny o cómo funcionan las aplicaciones que tiene. Entonces, desarrollar, yo creo, aplicaciones de forma conjunta en una visión de prueba, o sea, experimental, que el juez diga lo que piensa, que el fiscal diga lo que piensa, que la Administración de Justicia diga lo que piensa y, por supuesto, que los letrados y los procuradores también lo digan. O sea, yo creo que creo que la aspiración del expediente digital electrónico es un poco esa, pero quizá antes que implantarlo, hacer pruebas teniendo en cuenta a todos los actores y no como compartimentos estancos, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José, que es que muchas veces, o sea, el fiscal, como es verdad que son un poco menos que nosotros, o sea, le tenemos ahí y se va desarrollando de una forma independiente como una planta que crece a la sombra, pero sin integrarlo dentro de lo que es el propio marco. Muchas gracias, Juan. Una pregunta que yo creo que va a ser muy interesante para toda la gente que nos está escuchando y de eminente carácter práctico. Alfonso, te pregunto, tú como juez, en el día a día, de cara a lo que es un juicio, de cara a lo que es redactar un auto, de cara a lo que es redactar una sentencia, ¿qué ha cambiado de marzo de 2020 a la actualidad
o cómo es el día a día, digamos, digital de un juez en el ejercicio, ¿no?, de esa función constitucional tan importante como es la potestad jurisdiccional. Bueno, pues yo creo que ha cambiado en similar medida, o por lo menos en una manera proporcional a lo que hemos sufrido todos, ¿no? Una mayor digitalización. Yo creo que hemos aumentado el teletrabajo, ha sido el gran descubrimiento. Es verdad que ya se va un poco hacia la semipresencialidad, porque todos hemos también destacando que ciertas cuestiones tienen que ser presenciales. La formación a distancia, webinars como estos, el aumento de las videoconferencias, sobre todo en cuestiones sencillas, cuestiones rápidas, audiencias previas, juicios con única prueba documental. Las comunicaciones electrónicas ya yo creo que se están aumentando bastante con distintas instituciones, la implantación progresiva del ExNet, incluso ya, por ejemplo, en la jurisdicción penal. Con lo cual, pues es verdad que los cambios en justicia son más lentos, siempre son menos profundos, pero tampoco somos una burbuja decimonónica aislada del mundo y de Internet y de las tecnologías. Es más, creo que a veces nos rasgamos las vestiduras demasiado. Por ejemplo, yo creo que como juez el portal de transparencia fue premiado por Transparencia Internacional, el CENDOG es líder en el mundo en publicación de resoluciones judiciales, con lo cual tenemos una transparencia de resoluciones judiciales brutal. Y, por ejemplo, el Justice Scoreboard de la Unión Europea, España figura en los primeros puestos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido han cambiado cosas, van a cambiar más cosas. Yo creo que sí que ahora con el tema del proyecto europeo de reglamento de inteligencia artificial, con los fondos Next Generation, donde uno de los apartados es la administración pública y con dinero para la digitalización, pues sí que vamos a ver tema. Yo, por ejemplo, apostaría por necesidad de alertas, tanto en complejidad de las causas penales, en presos, en prescripciones, en alertas respecto, por ejemplo, a los recursos, si hay que inadmitir o hay que admitir. Sistemas de revisión documental, yo creo que serían esenciales, de tal manera que mediante lenguaje natural se pueda extraer datos, por ejemplo, para unos antecedentes de hecho de una resolución. Borradores de resoluciones sencillas, estamos hablando de sentencias en rebeldía o, por ejemplo, reclamaciones a aerolíneas, por ejemplo, control de abusividades sin cláusula suelo, conformidades que ya han sido revisadas por el fiscal y, por lo tanto, es una conformidad entre partes. La posibilidad incluso de meter una nube en la administración de justicia, mediación alternativa de manera online, reconocimiento facial, por ejemplo, para putactas, o la transcripción que hablábamos ya está en programa piloto, que yo creo que el tema del sandbox que comentabas, Álvaro, me parece fundamental y que participemos los actores en esos desarrollos, porque hay veces que son contratos y equipos de ingenieros que están aislados del procedimiento, aislados de la oficina judicial y aislados del derecho. Y eso a mí me ha pasado que me han llamado preguntando y la cuestión es que no sabían de un tema procesal o de un tema jurídico, no es que no supieran sobre temas tecnológicos, ¿no? Y luego yo creo que todavía la estadística judicial, la productividad judicial, los alardes, son temas que se pueden extraer de una manera automatizada, que dedicamos nosotros mucho tiempo y que pueden cambiar muchos temas, tanto, por ejemplo, para prever los escalafones para prever las jubilaciones y convocatoria de plazas, o, por ejemplo, qué juzgados son los que están más colapsados de España, qué juzgados son los que tienen mayor volumen de ingreso, la utilización del blockchain, o, por ejemplo, los chatbots para atención del estado del procedimiento, para, por ejemplo, trámites de registro civil, o sistemas así, por ejemplo, de asistencia automatizada al ciudadano que pueden ahorrar bastante tiempo. Pero no, yo creo que no debemos caer en lo que se denomina el sesgo de automatización. La solución a todo no tiene por qué ser tecnológica y no siempre la solución tecnológica es perfecta o es completa. Y siempre, por ejemplo, yo como juez, la individualización de los casos es fundamental, la motivación de las sentencias es fundamental, las decisiones automatizadas deben ser susceptibles de recurso y de revisión humana y para eso existe un proyecto de reglamento europeo con una serie de controles y, por supuesto, las tecnologías deberán adaptarse a la ley. No es la ley la que se adapte a las tecnologías, ¿no? Y luego, pues, simplemente, por ejemplo, en materia predictivo, pues siempre, en todo caso, la
la protección del juez respecto a su derecho a la intimidad, respecto al derecho al honor, la prohibición de patronajes o perfilados ideológicos. Muchas gracias, Alfonso. Si te cansa de la sentencia, yo creo que vocal del Consejo en cuestiones tecnológicas o ministro de Justicia, secretario de Estado, yo creo que pintan maneras, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Vamos a continuar, vinculado un poco también a lo que es la incidencia en el perfil profesional de cada actor y protagonista del proceso. A mí, a José, me gustaría preguntarle por el tema del teletrabajo, que yo creo que sí es relevante para los abogados, para los jueces, para el lector de la Administración de Justicia, para el fiscal, que siempre parece que tiene que estar en 20 cosas a la vez, ¿no? Tiene el don ahí de la Trinidad. Entiendo que habrá sido una novedad importantísima y vinculado a ello también el marco, también que lo comentabas en la primera respuesta, de qué modificaciones deberíamos hacer o deberíamos tomar en consideración de cara a esa integración o por lo menos cooperación entre lo que es la oficina judicial y ese concepto no tan conocido quizá para el ciudadano o para el profesional, que es el de la oficina fiscal, pero que también es fundamental como elemento, digamos, de asistencia al fiscal en su labor. Pues sí, es verdad, Álvaro, así es. La experiencia del teletrabajo en la Fiscalía, la verdad es que, aunque no te lo creas, viene a ser una experiencia que ya llevábamos de tiempo. En algunas normativas se distingue entre lo que es el trabajo a distancia y lo que es el teletrabajo, ¿no? Y el trabajo a distancia hace referencia precisamente al trabajo desde el domicilio y el teletrabajo se refiere más precisamente al uso de las tecnologías de la información para precisamente llevar a cabo tu faena, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues esa fórmula de teletrabajo ha tenido éxito, sobre todo desde la pandemia. La verdad es que hubo una adecuación bastante interesante en relación con esto, incluso con los juicios por videoconferencia, evidentemente, o otras fórmulas de trabajo que no tienen necesariamente que ser, lógicamente, el trabajo desde el domicilio, porque hay que diferenciar entre el teletrabajo, la informatización de la justicia. Yo puedo teletrabajar, por ejemplo, desde mi despacho, es decir, no significa que tenga que estar fuera de mi puesto de trabajo para llevar a cabo una actividad de teletrabajo con un procedimiento a lo mejor que esté en una sala anexa o que esté más allá o en otro partido judicial o incluso en otro territorio. Entonces, esto es muy importante, yo puedo teletrabajar desde mi puesto de trabajo y esto es absolutamente fundamental también tenerlo en cuenta y esto sí que es algo que se ha implementado mucho durante todo este tiempo anterior hasta llegar precisamente a estas novedades legislativas de las que seguramente hablaremos luego, ¿no? Y siempre es importante en este tema del teletrabajo, de nuevo insistir como el anterior, en diferenciar entre esos recursos técnicos, es decir, qué se puede hacer con esos recursos técnicos y cómo adecuar esos recursos técnicos a las normas jurídicas y a las funciones de cada uno de los operadores y entre ellos entre sí, ¿no? Para poder conciliarlo todo. Esta deslocalización que habla o de la que habla la ley o el anteproyecto, perdón, de ley de eficiencia digital, incluso hablando de distintas ubicaciones geográficas, sin embargo, le falta por regular una cosa que a nosotros nos ha faltado mucho durante toda esta experiencia de teletrabajo, que es los mecanismos propios de coordinación, ¿no? Entre la organización, entre los diferentes usuarios y entre los propios usuarios entre sí para hacer precisamente de esos recursos un sistema válido de trabajo al margen de la presencialidad o simultáneamente con la presencialidad, ¿no? Y luego también, abundando en lo que he comentado anteriormente, muy importante, el contenido competencial de cada uno de esos puestos de teletrabajo, no solamente de trabajo, sino también de teletrabajo, debe ser absolutamente compatible, porque cada uno de ellos puede estar simultaneando, digamos, acciones de teletrabajo, pero ser absolutamente incompatibles entre sí. En muchas ocasiones esto nos ha ocurrido, ¿no? Y por eso, precisamente, al hilo de la otra cuestión que has introducido en la pregunta, esa necesaria coordinación entre la oficina judicial, que es más conocida, y precisamente la oficina fiscal, o no, porque se llama nueva oficina fiscal, que tiene precisamente el mismo sentido que la oficina judicial. Muy importante de lo de la oficina judicial, a nosotros nos ha pasado que en muchas ocasiones en aquellos territorios, como ocurrió en su momento en Baleares, pensando que estaba configurada, el no estar configurada una oficina judicial en forma hacía precisamente que cada uno de los entes judiciales seguía actuando, digamos, por separado e hizo mucho daño, digamos, a la hora de intentar coordinar todo lo que eran los aspectos de la experiencia digital, ¿no? O sea que, al igual que la oficina judicial, que esté perfectamente también configurada la nueva oficina fiscal, que no es sino como más o menos algo parecido a lo de la oficina judicial, con un coordinador, una coordinadora de la oficina fiscal, un experto, digamos, en estadística y en registro. Todo esto ha facilitado muchísimo no solamente la labor interna para adecuar precisamente la digitalización al proceso de las fiscalías y también la coordinación
con los órganos judiciales. Ahí me ha parecido que, por ejemplo, en Baleares, que es el sitio desde donde yo puedo hablar más, la coordinación en este proceso de cambio entre la oficina fiscal, la oficina judicial y, sobre todo, el fiscal SIM, el coordinador SIM, la figura de la red SIM de la Fiscalía, que se creó en la Fiscalía General del Estado, ha sido absolutamente clave, llevando incluso pues a hacer verdaderos tochos, digamos, de papel con pautas de coordinación entre todos para poder llevar de forma ágil esa puesta en marcha de la digitalización, que fue, como ya sabéis, hace unos años, 4 o 5 años, absolutamente una labor, de gran valor, digamos, para todos y cada uno, porque, claro, no solamente había que enfrentarse al nuevo rigor informático, sino a, pues, todo lo que por parte, digamos, todas las reticencias que por parte de los compañeros, lógicas en muchas ocasiones, de un cambio que ha sido de lo más importante que ha habido en esta materia, junto con reformas, digamos, legales importantes, ha sido el cambio fundamental que ha habido en la Administración de Justicia en muy pocos años, y ha habido pues, muchas reticencias, muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza para precisamente ponerlo de manifiesto, ¿no? Es importantísimo también para llegar a ese teletrabajo que haya unas pautas manifestadas en una especie de instrucción organizativa en las fiscalías. En cada una de ellas la hay, en Baleares también la hicimos en su momento, estableciendo no solamente esa compatibilidad, digamos, de trabajo, sino la compatibilidad de teletrabajos y la nueva regulación de las funciones de lo que son los funcionarios de la Administración de Justicia, porque, claro, por ejemplo, los funcionarios del cuerpo de auxilio ya no tenían que pasar de llevar carritos de papel de un sitio a otro, sino que lo único que tenían que hacer es hacer esa gestión de forma telemática, con lo cual, pues eso, su función, digamos, tenía que cambiar también, y muchas veces era compatible con la de otros cuerpos de la Administración de Justicia, como los tramitadores o los del cuerpo de gestión. Ahí no había ninguna diferencia, y esto sí que también era un hito muy importante que poco a poco pues hay que ir trabajando, ¿no? Como digo, esa instrucción organizativa, ese sistema de gestión de calidad y estadística, pues evidentemente ha favorecido mucho esta funcionalidad del teletrabajo, que, aunque, como digo, al margen de ciertas reticencias, está siendo acogida de forma muy importante. La gente está encantada, digamos, con esta funcionalidad, sobre todo con la posibilidad de acceso a todos los procedimientos desde tu casa, desde tu ordenador o incluso desde tu propio puesto de trabajo. Y esto pues anima mucho a la gente precisamente a ver que el proceso de digitalización pues va teniendo cambios importantes y expectativas de futuro bastante halagüeñas. Amén, José. O sea, no tengo nada que agregar y únicamente por añadir una cosa, sí que explicarle a la gente que a lo mejor no se esté viendo y esto de oficina judicial, oficina fiscal, le suena un poco a cuestiones de barniz administrativo, traducírselo en la idea de que una buena coordinación entre la oficina fiscal y la oficina judicial se traduce, por ejemplo, en que en una mañana se puedan celebrar 8 conformidades o que se puedan celebrar los juicios en tiempo o que el fiscal tenga la oportunidad de calificar sin ningún problema. Que son cuestiones de verdad que le pasa un poco como al centrocampista, si se permite hoy el símil futbolístico, que hay un partido muy importante, que no se le ve, pero que es el que reparte el juego. Y yo creo que es una cosa que se trabaja muy poco en las leyes, quizá porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal va por un lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial va por otro, pero la que sin duda yo creo que a futuro hay que potenciar. Pues cambiando un poco de tema, Juan, te voy a preguntar una cuestión que yo creo que es trascendental y que es una de las preguntas yo creo que más interesantes que están esperando los asistentes. La prueba, sabemos que dentro del marco de cualquier proceso civil, penal, contencioso administrativo, es el momento trascendental, ¿no? Es cuando el abogado juega las cartas e intenta convencer al juez o tribunal sobre su pretensión. Sin embargo, con toda esta cuestión, ¿no?, de la transformación digital de la justicia, del desarrollo en general de las nuevas tecnologías, nos encontramos con situaciones verdaderamente kafkianas, y yo que puedo doy fe de una, en la que en un tema de delitos informáticos había acordado el juez que el malware se dejase constancia en la oficina judicial y, claro, a mí me lo trae la Guardia Civil en un pendrive y me dice que me lo vuelca en ordenador. Digo, ni se os ocurra, hombre. Digo. Entonces, este tipo de cuestiones, por ejemplo, de cuestión probatística, nosotros, si en el marco de un proceso jurisdiccional deseamos probar un malware o si deseamos probar ante su señoría algún tipo de prueba basada en blockchain, que también es una tecnología muy novedosa, aunque normalmente se asocia a todo el tema de las criptomonedas, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Está preparado el ordenamiento jurídico para este tipo de cuestiones?
Pues nada, que claro. Lo único, se va a permitirme una cosa de lo que habéis comentado antes, José Fiscal, de lo de el verdad es que el concepto, lo que he visto en la memoria, de lo de deslocalización, es decir, de trabajar o en tu propio despacho, en tu casa, como habéis comentado. Y eso, acordaros, y yo tengo entender que tengo que decirlo, que eso se debe también a las grandes infraestructuras que se han creado en España tecnológicas, es decir, la fibra que se ha desplegado en España, como sabéis, es lo que no se ha hecho en otros países de Europa. Es decir, y eso ha permitido también para la Administración de Justicia, para los que trabajáis más directamente en la Administración de Justicia, el que desde tu casa o desde la propia oficina, desde el despacho profesional, pues que haya unas conexiones que permitan toda esa eficiencia en eso. Y eso fue una apuesta no solo principalmente de Telefónica, evidentemente, pero también de todo el sector, de los operadores que nos siguieron, pero que eso hay que ponerlo, lo que se dice ahora por los consultores, en valor. Es decir, eso es también algo que la Administración de Justicia tiene que utilizar porque está ahí y se ha demostrado que ha sido muy eficiente en los últimos años que hemos vivido de forma tan excepcional. Y viendo ya, y disculparme esta pequeña inciso, pero no podía dejar de comentarlo, disculparme, pero de la prueba, desde luego, lo del malware, sí, no sé si hemos sido pioneros o no, o en nuestros propios procesos o lo que nos ha pasado, pero nos ha pasado lo mismo que comentabas, los software de malware, es decir, la prueba, es decir, que hay que hacer un forensic del malware, claro, cómo lo incorporas a tu denuncia policial y cómo se incorpora eso como prueba que se tiene que incorporar a un proceso judicial con todo lo que lleva consigo ese tipo de pruebas. Pues al principio lo que nos pasaba es que íbamos con esa prudencia, primero a nivel policial y a nivel judicial, pero que sobre todo con esa advertencia que decías antes, algo, de cuidado, que esto es una prueba que no se puede uno ejecutar, es decir, voy a incorporar un archivo electrónico en un expediente judicial, porque entonces la hemos fastidiado. Es decir, hay que hacerlo, hay que también tener previsto ese tipo de cuestiones como vamos a dejarlo como separado, pero y que luego el perito que quiera acceder, pues que acceda de una manera más controlada. Pero es verdad que hay determinadas cosas del mundo electrónico o en el mundo de las pruebas electrónicas que son muy, muy complejas y que hay que tener cuidado. También hemos sido muy pioneros en este tipo de pruebas. Mi mujer, Carolina, también es abogada telefónica y fue una de las primeras personas que denunció el ataque de un dron a una instalación de Telefónica. Es decir, para que veáis los pioneros que somos, hace unos años, cuando ni los drones existían, pues a alguien pues no se le ocurrió que nada más y nada menos que atacar, bueno, no sé si atacar la palabra, pero bueno, por lo menos accionar un dron en una instalación protegida, además de infraestructura crítica de Telefónica. Bueno, pues cuando se fue a decir, oye, ¿cómo preservamos la prueba? Pues los técnicos que tenían allí, pues no se les ocurrió otra cosa que como no tenían un miedo a que había hecho ese dron, pues cogerlo con papel albal, meterlo en una nevera, con esos miedos al principio de las cosas que ves al principio que no sabes qué hacer. Bueno, pues eso también, algún tipo de educación en el mundo de las tecnologías, pues es necesario para gestionar ese tipo de pruebas electrónicas. Y yo siempre me refiero, y eso lo sabéis mejor que yo, es decir, a la reforma del artículo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sabéis que el 326 habla de la fuerza probatoria de los votos privados, pero con una novedad, y que además está el reglamento europeo del 2014, el de EIDAS, que está ahora en reforma, va a permitir que esos documentos privados electrónicos, si están dentro de ese estándar que dice ese reglamento europeo de cómo configurar, sobre todo la parte tecnológica de la identidad de las personas, pero sobre todo hay otras cosas. En esa reforma nosotros lo que estamos impulsando es que eso que adelantabas antes, Álvaro, es decir, las tecnologías blockchain y la cadena de bloques o todo lo que es ese entorno, alejándonos del concepto este de criptomoneda, moneda virtual, que es que a lo mejor distorsiona un poco el discurso en este tipo, es una tecnología como otra cosa, pero es una tecnología que es muy eficiente para que te hagas tus pruebas privadas, por decirlo de una manera, y poder llevarlas a un proceso judicial con todas las garantías procesales. Y entendemos que ese artículo, una vez que se reforme ese IAS2, puede potenciar que el blockchain o las tecnologías blockchain también accedan con la categoría de prueba privilegiada o como queremos llamarlo a esos documentos privados. Consideramos que esa prueba electrónica o esas pruebas electrónicas o como la configuración de esa prueba será muy eficiente a la hora de llevar los procesos judiciales en el que estemos todos. Es decir, que las tecnologías sí están amparadas por una garantía procesal, por una reforma, es decir, por la propia ley procesal, así lo regula, pues sí que son eficientes. Es decir, hay que juntar esas dos cosas, avances tecnológicos, pero sin olvidarnos de las garantías procesales, es decir, de lo que es la jurisdicción, el proceso, que eso no puede nunca faltar en un Estado de Derecho. Es decir, las tecnologías
creo que lo decía antes Alfonso, es decir, no nos van a arreglar la vida a todos en todas las circunstancias de nuestra vida. Sí, tiene que ser una herramienta de eficiencia, pero sobre todo preservando lo que es lo fundamental en un Estado de Derecho, que es las garantías procesales cuando discutes las pruebas en un proceso. Muy bien, muchas gracias, Juan. Los medios no pueden condicionar el fondo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto a veces se nos olvida. Entramos en las dinámicas y espirales estas ultratecnológicas y a veces yo creo que hacemos desmemoria y no recordamos que en último término, o sea, lo que importa de un proceso jurisdiccional es que haya partes, que haya una decisión, que haya una sentencia que resuelva el pleito y que, en definitiva, pacifiquemos el conflicto. Yendo ahora a cuestiones un poco más generales, y nos vamos a centrar ahora en esta parte temática de lo que es el instrumento normativo, digamos, que ha diseñado el Gobierno para asumir esa transición, por lo menos desde la perspectiva netamente jurídica, que es el anteproyecto de eficiencia digital. Alfonso, tú has participado en el informe de la Asociación Profesional de la Magistratura. Si bien es un anteproyecto que obviamente admite un comentario extensísimo, resumiendo un poco cuál es tu opinión, tu valoración crítica con relación a la propuesta normativa que ha hecho el Ministerio de Justicia. Sí, pues yo la verdad que ha sido un placer colaborar con compañeros como Pilar Estrada y Francisco Puello en el informe de APM, de la Asociación Profesional de Magistratura, sobre el anteproyecto. Y es verdad que hemos hecho una crítica dura, pero sí que yo creo desde en el curso de Derecho e Inteligencia Artificial que se ha celebrado esta semana que comentabas, que la verdad que después de 3 ediciones somos pioneros y yo creo que nos hemos posicionado como referencia nacional e internacional en la materia, pues vino Javier Hernández, su director general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales del Ministerio, y hablábamos sobre el tema de decisiones automatizadas con mucha controversia, pero desde la lealtad institucional, creo, porque al final nos une el que ellos son servidores públicos y nosotros igual, y yo creo que todos buscamos lo mismo, aunque estemos en distintas instituciones. Hay que decir que la iniciativa del proyecto a mí me parece muy loable. Eso, tanto el tema de la interoperabilidad, el expediente digital, los juicios telemáticos, el expediente administrativo electrónico, el teletrabajo, me parece una buena iniciativa en ese sentido y muy loable la filosofía, lo que es la filosofía del proyecto. Lamentablemente es verdad que creo que llega tarde porque pues esto quizás debía haberse hecho con mucha anterioridad. Claro, ¿qué ocurre cuando llega tarde? Bueno, pues que la Administración de Justicia está bastante por detrás en posiciones que otras administraciones. Lo mencionabas tú, Álvaro, al inicio, que por ejemplo la agencia tributaria. Con lo cual yo creo que no podemos quedarnos en varios pasos por delante, sino que tenemos que anticiparnos. Esa es una quizás de las críticas, sobre todo, que damos, el que consideramos que ya están haciendo bastante obsoleta y bastante incompleta. Por ejemplo, en tema de decisiones automatizadas, el concepto de inteligencia artificial técnico no es el mismo concepto que inteligencia artificial jurídico. El proyecto de reglamento europeo de inteligencia artificial habla de cuestiones logarítmicas, que no tiene por qué ser ni redes neuronales, ni machine learning, sino simplemente a lo mejor árboles de decisión, sistemas expertos, con lo cual todas las cuestiones logarítmicas en justicia están consideradas a nivel europeo en el proyecto de alto riesgo, deberán cumplir con una serie de controles, con una serie de procedimientos, de auditorías, de registros, marcado europeo, principios de transparencia, auditabilidad, trazabilidad, gobernanza de los datos. Todo eso no se ha mencionado, el denominado ley Europea de Inteligencia Artificial. Y luego, además, a nivel europeo de Administración de Justicia hay distintos proyectos que creo que si estamos hablando de una interoperabilidad entre las comunidades autónomas, que es fundamental, creo que no tenemos que quedarnos ahí, y es lo que hemos opinado en el informe. Tenemos que ir hacia una interoperabilidad europea, porque ya hay proyectos que hablan del European e-Justice, del European Access Point. En España se habla de la carpeta justicia, pero en Europa hay un proyecto de Mi Justicia Electrónica, hay un proyecto, el EDES, de intercambio electrónico de pruebas entre juzgados y tribunales europeos, de manera que se puedan remitir la documentación o las pruebas electrónicamente con interoperabilidad con un sistema e-Codex. Nada de eso se menciona, con lo cual yo creo que si ya hay proyectos europeos tenemos que ser los primeros en adaptarnos a esos proyectos europeos.
hay dinero y hay voluntad política, con lo cual no nos quedemos en una interoperabilidad nacional para dentro de 5 años hacer una interoperabilidad europea. Luego, pues por ejemplo, es verdad que la firma electrónica, pues hablábamos de lo mismo, la firma electrónica es estupenda, yo trabajo con firma electrónica, pero por ejemplo los bancos ya a nivel de ciberseguridad están metiendo lo que se denomina una identificación biométrica, con lo cual pues vamos a meter una firma electrónica que sea robusta a nivel de ciberseguridad y que esté en las últimas tendencias, que es la biometría. De tal manera que no nos vayamos a la firma electrónica más básica, sino vamos a irnos al último lanzamiento, ¿no? No podemos olvidar, yo creo, la brecha digital, lo estamos viendo con las personas mayores, con lo cual yo creo hay que concretar, y lo hemos hablado así en el informe, hay que concretar qué puntos de acceso seguros va a haber, qué convenios de colaboración, cuántos puntos de acceso seguros por ciudadano en los distintos sitios, porque un ciudadano se puede cambiar de banco, pero no se puede cambiar de justicia. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y luego es verdad que ciertas cuestiones a nivel competencial se han criticado en cuanto que el teletrabajo, pues la competencia reguladora sería el Consejo General del Poder Judicial, igualmente se le atribuye una cierta autoridad de supervisión al CTAG, que eso podría ser contrario a normativa europea y a la potestad jurisdiccional y la competencia del Consejo General del Poder Judicial. O bueno, temas, por ejemplo, el acceso a los datos por los jueces tiene que ser un acceso directo sin necesidad de autorización por el letrado de la Administración de Justicia. Y bueno, pues también el no restringir lo que es la decisión jurisdiccional en materia, por ejemplo, de juicios telemáticos. Es decir, al final, el tema de la justicia predictiva, luego lo mencionaré, pero José María Lasalle lo hablaba también en el curso, una cosa es la predictibilidad y otra cosa es la prescriptibilidad. Es decir, una cosa es la predicción de la justicia o cómo se va a resolver un asunto, y otra cosa es que el algoritmo te prescriba, te diga cómo se tiene que resolver. Entonces, no podemos caer en la dictadura o en la dependencia del algoritmo. Muy interesante, Alfonso, gracias. José, siguiendo un poco por protagonistas del proceso, el fiscal en el anteproyecto, esto ya es opinión personal sin perjuicio de lo que vayas a decir tú, yo creo que se le omite en determinadas cosas que es preocupante, de nuevo, la omisión por parte del prelegislador a la figura del fiscal. Desconozco los motivos. Te cedo la palabra, que contestarás con más. Sí, bueno, sobre esto, Álvaro, no vamos a incidir. Ya he dicho desde el principio que incluso en legislaciones anteriores y antes del nacimiento de esta, si es que lo hace, pues evidentemente la figura del fiscal está equivocada en cuanto a su conceptuación a la hora de ubicarle exactamente en el ámbito precisamente de la justicia digital, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, para no repetir, que yo creo que a lo mejor tiene arreglo con algunas novedades legislativas que precisamente hagan protagonista al Ministerio Fiscal, no en detrimento, sino sustituyendo, digamos, a otras figuras judiciales actuales, quizá pues cambie la perspectiva. Pero a mí lo que me interesa sobre todo de este anteproyecto de ley de eficiencia digital es, al margen de considerarlo en todo caso pues como una legislación que está más relacionado con la administración de justicia digital, ¿no?, que con la justicia digital en sí, es decir, está centrado fundamentalmente en lo que es la configuración de la tramitación tecnológica de todo el expediente judicial electrónico, como se dice en algún artículo, es decir, que todo se haga a través de medios electrónicos, pero, digamos, no se centra específicamente en lo que es las posibilidades de la justicia digital. Y ahí, precisamente, hay una parte que me encanta a mí, que es la que se refiere precisamente a la orientación al dato y a la posibilidad de la inteligencia artificial, a la que le veo muchas posibilidades y que me encantará hablar de ello luego si tenemos un poco más de tiempo, aunque ahora dé algunos apuntes, ¿no? Como digo, a mí este anteproyecto me parece, como digo, una transformación fundamentalmente de lo que es la burocracia digital, es decir, considerándolo todo desde el punto de vista digital y de la telematización, que me parece fundamental. Es lógico, es absolutamente imprescindible que el papel y cualquier otra circunstancia relacionada con el mismo se elimine, pero al margen de esto, como digo, lo que más me gusta de este anteproyecto es esa parte en que abre las puertas a la orientación al dato y a la inteligencia artificial, ¿no? El tema de la orientación al dato es muy interesante, pero sobre todo lo que a mí me importa y es interesante cuestionar en todo caso es
que habrá que estar muy alerta, como ha dicho Alfonso, de alguna manera, precisamente a la adecuación de cada caso concreto, ¿no? Porque la predicción que se puede hacer para un determinado colectivo, ¿no? O la posibilidad de que un órgano judicial pueda argumentar en una sentencia algo relacionado precisamente con la actividad digital que se ha llevado a cabo, no con la valoración de la evidencia digital, ni con la obtención conforme a los derechos fundamentales de la prueba digital o de las evidencias digitales, no, sino como argumentario de la sentencia el poder decir que efectivamente esa resolución tiene como base precisamente los parámetros que han resultado precisamente de una predicción orientada al dato y de un conjunto de datos que previamente se han obtenido. Aunque luego, como ya veremos, esto se está haciendo ya, porque realmente hay muchas resoluciones judiciales o plenos del Tribunal Supremo que lo que hacen es establecer precisamente un listado de cosas que deben ser objeto de apreciación por el órgano judicial para tenerlo en cuenta a la hora de dictar la resolución. Por ejemplo, la valoración del testimonio único. Es decir, son elementos, digamos, que se van poniendo de manifiesto al órgano judicial para que luego no dicte la sentencia en base a eso exclusivamente, sino precisamente que lo tome como parámetros a tener en cuenta. Lo que pasa es que en el ámbito precisamente de la orientación al dato hay que tener en cuenta que esos parámetros son demasiado genéricos, excesivamente amplios en muchas ocasiones, previstos para un colectivo y muchas veces son ajenos a un ámbito tan personalizado precisamente como es la Administración de Justicia. Quizás luego más adelante evidentemente se vea que no sea así. Y luego me interesa mucho de esta ley de este anteproyecto, perdón, de eficiencia digital, que se habla de cosas como las actuaciones automatizadas, ¿no? Las tareas repetitivas y automatizables, que hay muchas que ya se están utilizando, como por ejemplo la valoración de los plazos de complejidad en su día y otras, por ejemplo, los plazos de prescripción. Aquí lo importante será no contar los plazos de prescripción, sino a lo mejor saber cuándo una resolución o no ha sido interruptiva para poder determinar precisamente que la prescripción ha o no acaecido. Ahí está la clave, que son parámetros que muchas veces pues ni siquiera esa orientación al dato a lo mejor nos va a poder resolver. Es como un GPS, es decir, el GPS nos da varias alternativas, a lo mejor la que hay que tomar es la más larga porque nos permite parar en determinados sitios para valorar de forma y desde una perspectiva diferente determinadas cuestiones, ¿no? Luego están las actuaciones, las proactivas, ¿no? Como ciertas alarmas o avisos, ya lo tenemos ahora mismo, por ejemplo, los plazos de determinados expedientes de protección o de menores o también plazos de prisión provisional, ¿no? O actuaciones asistidas, que muchas veces pues, no son sino plantillas de documentos que ya utilizamos, ¿no? O la escritura predictiva que hay en muchos software, digamos, o en muchas aplicaciones telefónicas o de ordenadores, ¿no? Esto es muy importante, pero a mí lo que me interesa sobre todo es saber en este tema, y es precisamente de hecho algo que ha dicho Alfonso y también luego, que le has preguntado a Alfonso anteriormente, yo puedo proponer pruebas basadas en la predicción, ¿no? En esa predicción, en esa orientación al dato. ¿Puede el juez tomar una decisión centrada, y no solamente centrada, valorada racionalmente, sino tomada en consideración de forma casi exclusiva en base precisamente a esa función predictiva? Porque muchas veces es que puede ser objetivamente tan consecuente que sea muy difícil incluso argumentar en contra. Esto es muy importante, ¿no? Y en este caso yo creo que la orientación al dato, aunque luego ya pondremos algunos ejemplos, ya existe en la actualidad, como hemos dicho, pues algunos testimonios, valoración de algunos testimonios, antecedentes policiales, hechos notorios, valoración en base a perfiles, digamos, de redes sociales, en perfiles abiertos. Yo creo que hay cuatro cosas, y si quieres para finalizar con esta cuestión, y que son muy importantes a la hora de tener en cuenta sobre este aspecto tan importante que me encanta de este anteproyecto, que es la orientación al dato y el uso de la inteligencia artificial, que son, lo primero, evitar generalidades, por supuesto, en lo que es la gestión de estos datos que abunden en déficits para el asunto concreto e individual, ya que hay usuarios concretos e individuales en cada uno de los asuntos de la Administración de Justicia. La colectividad puede llevarnos a parámetros, a conclusiones diferentes, ¿no? Luego estaría la eliminación de lo que podríamos llamar el elemento predictivo influenciable, es decir, hasta qué punto, digamos, ese cuestionamiento de los datos, ese Big Data, digamos, aplicado al ámbito de la justicia digital nos va a llevar a la necesidad de tomar una decisión sí o sí, precisamente porque el argumentario contrario sea prácticamente imposible, aunque sea incluso desde el punto de vista racional, ¿no? No nos mediatizan también muchas veces las noticias, ¿no? Luego, diferenciar la interpretación pericial, por supuesto, de una evidencia digital o la valoración judicial de un determinado recurso virtual, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De esa argumentación en base a elementos predictivos de datos. Y luego, finalmente, pues lo que vengo diciendo desde el principio, sobre la inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia, hay que distinguir entre lo que es la utilización, digamos, de todos estos recursos como cuestiones de mejora de la calidad del servicio de la justicia y luego
la utilización de la inteligencia artificial como elemento de posible valor probatorio argumentativo, pues de una resolución judicial o de una resolución de un fiscal o de una propuesta de prueba por parte de algún letrado, basada precisamente en un resultado deductivo, ¿no? Y ahí también le doy la razón a Alfonso en muchas ocasiones, como en otras ocasiones, por supuesto, que hay que diferenciar entre lo que es la orientación al dato y luego los algoritmos, ¿no? Que estos sí que ya pueden inferir determinados modelos, ¿no? Que de ese conjunto de datos pueden incluso determinar acciones para alcanzar un objetivo determinado. Pero será muy interesante, como lo veremos, por ejemplo, saber si es posible llevar a cabo a través de una máquina, digamos, de reconocimiento de gestos en el ámbito del juicio oral, para saber precisamente si, como una especie de máquina de la verdad, ese testigo o ese acusado está o no diciendo la verdad. O a lo mejor precisamente permitirnos una valoración de, en unos macrojuicios, cuántas veces se ha podido determinar que existe una contradicción entre lo que ha dicho un determinado testigo en un momento determinado y lo que ha dicho con posterioridad o lo que dijo en un sumario, ¿no? Esto es interesantísimo. Yo creo que es interesantísimo, que son parámetros que evidentemente, por mucho, digamos, que estés pendiente en un juicio, en muchas ocasiones es imposible atender a tantos aspectos que esta justicia predictiva, que esta inteligencia artificial, pues nos puede perfectamente ayudar a tomar la decisión que, por supuesto, tiene que seguir siendo humana. Bueno, luego hablaremos, si acaso, un poquito más de esto. Nada, fantástico, José. Como podrán ver los asistentes, o sea, aquí tenemos una mina de diamantes. El anteproyecto es anteproyecto, todavía no es proyecto de ley. Vamos a ver en qué término lo aprueba el Consejo de Ministros y luego la tramitación parlamentaria que se produzca promete. Juan, siguiendo con la pregunta, anteproyecto de ley de inteligencia digital. A ver, bueno, primero que lo que no sabía es que daba clases José María Lasalle en el ámbito de la justicia, y es de agradecer. Ya sabéis que tiene un libro que se llama Se bien Levatán. José María fue profesor mío hace ya muchos años y la verdad hay que reconocer que su nuevo paso, su nueva vida fuera de la política está convirtiéndose en un referente, y sobre todo apunta, hay algo que ya habéis comentado, es decir, la diferencia es decir, que esas herramientas tecnológicas, y eso del anteproyecto sale lo de la orientación al dato y todas estas cosas de la inteligencia artificial y todo lo que mueve todo eso, pero que como, es decir, pero tiene que haber una filosofía de Estado de Derecho detrás, no sé si me explico, es decir, y en ese libro Ciberlatán apunta ciertas cosas, es decir, tiene que ser esto una herramienta para la eficiencia, para hacernos trabajar mejor, por decirlo de una manera, para ayudarnos a trabajar mejor, pero no hay que perder el rumbo, no hay que perder el norte de lo que está pasando, porque alguien construye esos algoritmos, alguien construye esa inteligencia artificial, y lo que se está viendo, por lo menos lo que está trascendiéndose, es que ya en el origen a lo mejor está el mal, es decir, el mal, es decir, quién está construyendo determinados elementos que luego se ayudan a hacer esas predicciones, y claro, están basados en sesgos. Entonces, eso llevarlo al trabajo de la jurisdicción, a mí es lo que me parece más delicado, y a lo mejor ese libro de José María lo apunta. Es decir, una cosa es que te ayude como herramienta, como apuntaba José, decir, oye, es verdad, en una macro causa, pues hay un volumen de datos, hay un volumen de declaraciones, y consigo una herramienta que me pueda ayudar a organizarme, pues evidentemente sí, eso es eficiente, eso ayuda al trabajo de... Pero la decisión, es decir, la decisión o cómo se toman las decisiones, ese ámbito, pues eso corresponde al ser humano y tiene criterios muchísimo más basados en el Estado de Derecho que lo que puede hacer una máquina o alguien que ha construido un algoritmo en una máquina. Es decir, yo creo que está muy... la verdad, leyendo el anteproyecto de ley, yo a lo mejor soy más escéptico y soy como Schuman, como decía que la Constitución Europea, creo, si no recuerdo mal, decía que hay que ir paso a paso, que hay que ir, no hay que ser a lo mejor tan... no podemos pasar del 0 a 100 en 5 segundos. Es decir, yo creo lo que decíais antes del sandbox, es si vamos a hacer cosas muy ambiciosas desde el punto de vista tecnológico, pero vamos a probarlas primero en tiempo real con gente que está metido en este tipo de temas para ver si funcionan o no, porque yo creo que sí que es un anteproyecto de ley muy avanzado, muy ambicioso, pero la cuestión es que hay que ser a lo mejor realista, es decir, hay que ser realista, y estas cosas hay que hacerlas poco a poco, paso a paso, ver cómo si la finalidad de orientación al dato funciona o no funciona, es decir, yo creo que bueno, y con el consenso, evidentemente, de todo el sector, de todas las personas más implicadas, y que a lo mejor está visto que en esta rapidez de tramitación de los informes que se han exigido hasta el proyecto de ley se está un poco olvidando. Es decir, si ya estas prisas pueden
puede pensarse que a lo mejor necesitabas un poquito más de reposo razonable, pero un poco de reposo porque son cosas muy importantes. Es decir, todo lo que acabáis de comentar, Alfonso y José, es decir, llevar la inteligencia artificial, las herramientas de los algoritmos a la toma de decisiones jurisdiccionales, yo creo que requiere también la participación de esas personas como José María Lasalle o esos entornos más de filosofía, más de pensamiento, porque estamos hablando de cosas que pueden cambiar la función propia de la jurisdicción. Muchas gracias, Juan. Estamos hablando de inteligencia artificial, de orientación al dato. Alfonso, mi juez, sabes que es amigo común tuyo y mío. Estoy preocupado si me lo va a cambiar un robot o algo a mi compañero de despacho. Te pregunto muy resumidamente, ¿qué perspectiva tenemos en materia de inteligencia artificial dentro del marco concreto y específico de la actividad judicial? Bueno, pues yo creo que el marco ahora mismo está bien definido, que es el proyecto de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que no se ha hecho en 2 días. Ese proyecto europeo lleva mucho estudio, hay un libro blanco previo, hay grupo de sabios europeos de inteligencia artificial y además he analizado en esta semana la ponencia que los 2 codirectores dimos fue el marco normativo comparado. El efecto Bruselas que se llama, es decir, en un primer momento se critica mucho la burocracia y la regulación europea frente a la libertad de empresa americana, por ejemplo, o el poder coercitivo chino, pero resulta que Estados Unidos y que China están copiando casi la regulación europea, ¿vale? Con lo cual, el marco está claro, que es el proyecto de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y ese proyecto en el anexo 3 establece que la justicia es un sistema de alto riesgo. Y además es el epígrafe de entre los sistemas de alto riesgo, hay distintos sistemas de alto riesgo, entre los sistemas de alto riesgo es el que más epígrafes le dedica. Con lo cual, eso es por algo. Es porque afecta a derechos fundamentales, afecta a derechos y libertades de los ciudadanos, derecho a un juez imparcial, tutela judicial efectiva, prohibición de discriminación, derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque algo, por ejemplo, yo el ejemplo básico que pongo es las calculadoras, una calculadora, por ejemplo, de penas, que ya hay un modelo de calculadora de penas para acumulación, que es algo muy básico, que diríamos 2 más 2. Bueno, pues ese 2 más 2, hay una cosa que en España se llama doctrina Parot y nos metieron una condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque ese 2 más 2 perjudicaba al rey. Entonces, con lo cual, ya hemos visto en el derecho comparado, tanto, por ejemplo, el sistema Compass, que seguro que habéis oído hablar de él, era un sistema que valoraba la posibilidad de reincidencia de los presos a efectos de libertades condicionales en Estados Unidos. Bueno, pues ese sistema tenía un sesgo, que era lo que hablaba Juan, un sesgo discriminatorio. De tal manera que a una mujer joven que simplemente había cometido un hurto le valoraba un 8 de reincidencia, y a una persona de 40 años, hombre blanco, que había asesinado a otra, le valoraba con un 3. O, por ejemplo, Predpol, que era lo que hablaba José, de sistemas policiales predictivos. Bueno, pues se ha descubierto los sistemas policiales predictivos que predicen dónde, cómo y por quién se va a cometer un delito, pues tienen sesgos para personas latinas, tienen sesgos para personas negras, o, por ejemplo, en los Países Bajos, pues tenían sesgos para personas de países del este, principalmente rumanos. Con lo cual, volvemos a lo que hablaba Juan. Tienen que ser herramientas de auxilio, herramientas de apoyo, pero con mucho cuidado, sin una sobreestimación, teniendo en cuenta esa posibilidad de errores, esa posibilidad de sesgos, de discriminaciones, en todo caso con una supervisión humana, con una individualización, una motivación, y además que eso ya está en el artículo 22 del RGPD, ya está que las decisiones automatizadas deberán ser susceptibles de recurso o supervisión humana. Pero además es que el 117 de la Constitución lo dice bien claro. La justicia emana del pueblo y se administra a nombre del rey por parte de jueces y tribunales. No dice por parte de robots y de inteligencia artificial, sino de jueces y tribunales humanos. Con lo cual, en este sentido, es verdad que se puede avanzar con mucho cuidado. Yo creo, lo que hablaba José, las decisiones automatizadas del anteproyecto de ley, es verdad que me parecen un poco una oportunidad perdida, son realmente básicas, foliado, cierre de libros, firmeza, cabe muchas más posibilidades, pero siempre teniendo en cuenta eso, que los seres humanos son superiores, son insustituibles, que las herramientas son de alto riesgo y deben de cumplir una serie de
al final de compliance, de cumplimiento normativo en materia tecnológica respecto al reglamento y, por supuesto, por ejemplo, en materia de decisiones automatizadas, que serían borradores de resoluciones sujetos a supervisión humana y aprobación, un juez nunca podrá ser sancionado, inspeccionado, amonestado si se separa de la propuesta de resolución automatizada. Si la supervisión y la gobernanza es del humano, la decisión última es humana, independientemente de lo que diga la máquina. Muy interesante, Alfonso. José, por alusiones y sin perjuicio de que yo creo que el Parlamento, cuando esto tome consideración la mesa, espero que te llame como experto, orientación al dato. Desde la perspectiva del fiscal y casi, si me permite la alusión a la película esta de Minority Report, ¿en qué parámetros estamos o nos vamos a mover? Sí, imprescindible. A mí lo que me preocupa, ya te comento, como te he comentado al principio, es la noticia esa de China diciendo que nos van a sustituir, ¿vale? Pero mientras sea en China no hay problema, ¿eh? Ya veremos qué es lo que hacemos aquí. Sí, es que muchas de las cosas de las que estamos hablando más bien se refieren no tanto a la orientación al dato, si es que esto ya lo tenemos y es algo inevitable, es decir, que toda nuestra vida se está configurando en base a esto, incluso nuestras necesidades por Internet o nuestros criterios, digamos, de compra, vamos a ver lo que son pues las cookies famosas, digamos, no son más que elementos, digamos, que están reforzando todas estas cuestiones, ¿no? Y al final nos mediatizan. El problema es la mediatización precisamente de esos datos y la gobernanza y la gestión de los mismos, que evidentemente es donde hay que poner un mayor énfasis y por eso, como ha dicho Alfonso, pues existe precisamente una legislación, digamos, europea, bueno, todavía un poco rudimentaria, pero sí que efectivamente hay un libro blanco donde se habla precisamente de la necesidad de elaborar un marco regulador de todo esto y de las posibilidades de aplicación al sector público, sobre todo fundamentalmente la protección de los derechos fundamentales de la privacidad y, por supuesto, siempre dejando como absolutamente imprescindible la necesidad del raciocinio humano, digamos, a la hora de tomar la decisión final, ¿vale? Esto me parece evidente. Pero ya digo que esta justicia predictiva, esta orientación al dato, pues en el ámbito de la fiscalía puede ser muy interesante, es decir, evidentemente, y en el ámbito de la justicia en general del que estamos hablando, ¿no? Habrá que determinar, por un lado, esa veracidad de los datos, como hemos dicho, como estamos hablando, y sobre todo luego la proyección legal de esos datos, la protección de esos datos y la posibilidad, como digo, de poder tomar decisiones en base precisamente a esos parámetros sin caer, digamos, en influencias o en mediatizaciones, ¿no? Que también existen al margen de lo que estamos hablando, incluso en la realidad actual, ¿no? Por otros instrumentos como puede ser, por ejemplo, la prensa. A ver, la orientación al dato es evidente que va a permitir una mejora, como ya lo pone incluso la propia ley, de la interoperabilidad, de la gestión común de recursos, bueno, la integración con otros operadores, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, deshumanizar no es nunca un sinónimo de justicia real, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, tenemos el VAR, ¿no? Famoso en el fútbol, ¿no? Que vemos que incluso, digamos, tras la repetición de juzgadas, incluso de forma automatizada, luego se toman las decisiones personalmente y muchas veces es que ni siquiera viéndolo de forma virtual o de forma repetida, pues sabes tomar, digamos, la decisión acertada, ¿no? El trabajo, lo principal es precisamente ese razonamiento argumentativo y la posibilidad de darle curso en una resolución judicial. Y del mismo modo, esta orientación, digamos, al dato nos lleva al tema de la justicia predictiva, ¿no? El problema aquí es el famoso juicio de peligrosidad, por decirlo de alguna manera, llevándonos al campo penal, ¿no? Que ya no sería digamos, un juicio de peligrosidad postdelictual, ¿no? Es decir, con un delito previo, por ejemplo, y hablando siempre en el ámbito del campo penal, que es en el que nos movemos nosotros un poco más como fiscales, sino en el ámbito predelictual o de prehecho, es decir, en torno a la película famosa que acabas de comentar de Minority Report, ¿no? Y sobre todo su contraposición con la presunción de inocencia, ¿no? Una justicia predictiva puede ser una buena justicia de todas maneras preventiva. Efectivamente se ha hablado aquí de las medidas cautelares o, por ejemplo, puede ser muy interesante a la hora de valorar la proporcionalidad de la pena en base precisamente a esos criterios, ¿no? Son elementos, digamos, que nos pueden servir y para la hora de adoptar una medida cautelar ahora mismo pues estamos cayendo precisamente en clichés que realmente no son sino sinónimos, digamos, en papel de lo que es la orientación al dato, es decir, una serie de cruces en un determinado sitio que nos lleva a lo mejor a una valoración de un riesgo concreto respecto a un delito de violencia de género que lleva precisamente al juez de forma prácticamente obligada, según ese resultado alto o muy alto, a tomar una decisión de adoptar una medida cautelar, que de otra manera a lo mejor no hubiera tomado. Y si esos criterios, digamos, los adaptamos al ámbito de
de la justicia digital y los añadimos con parámetros, digamos, de forma colectiva, quitando esos sesgos de los que ha hablado Alfonso, por supuesto, absolutamente imprescindible que sea así, y ahí está la dificultad de todo esto, pues será precisamente una cuestión interesante, digamos, a tener en cuenta, pero que creo que, vamos a ver, como he comentado anteriormente, ejemplos de todo esto pueden ser perfectamente válidos, la credibilidad de los testimonios de las víctimas, la posibilidad de acceso directo en un juicio oral, digamos, a determinados medios de prueba, recursos de apelación que se puedan resolver inmediatamente, lo que puede ser prueba en caliente, la aportación inmediata de pruebas en un juicio oral, precisamente acudiendo a estos recursos informáticos. Como he dicho anteriormente, encontrar contradicciones entre declaraciones y evaluarlas, los registros y entradas y registros en streaming, por ejemplo, sin necesidad, digamos, de presencia física, los reconocimientos faciales o gesticulares en el juicio oral, pues yo qué sé, escaneados y elaboraciones in situ de perfiles abiertos, ¿no?, en redes sociales, la identificación digital de un videoconferenciante, más allá, digamos, de las cuestiones, digamos, básicas. No podemos imaginar, o se imaginan a lo mejor la simulación de un juicio con los perfiles de los intervinientes, con carácter previo e incluso con posterioridad, a ver cómo han sido los resultados y hasta qué punto hubieran sido el mismo o no hubieran sido los mismos, o con un determinado jurado, como está ocurriendo, por ejemplo, en Arizona, en Estados Unidos, o con otro diferente, teniendo en cuenta la posible repetición virtualizada, digamos, de ese elemento. Como he dicho, bueno, la inteligencia artificial como elemento de posible valor probatorio argumentativo de una resolución judicial. Aquí pues es muy importante, por ejemplo, en un accidente de tráfico, teniendo en cuenta un montón de parámetros, podría ser muy interesante saber, teniendo en cuenta todas esas circunstancias objetivas que están en los reglamentos de circulación, si efectivamente la actitud de esa persona es una cuestión simplemente de imprudencia o nos estamos adentrando en el campo del dolo eventual, ¿no? Es decir, viendo cuántas infracciones del deber objetivo de cuidado has tenido, que a lo mejor, pues, con esos parámetros previos desde el punto de vista informático, pues nos pueden servir precisamente para tomar una decisión tan importante como esta de pasar de un delito culposo a un delito doloso, ¿no? Es necesario, en todo caso, hacer posible la virtualidad operativa de lo que es los condicionantes físicos, lo cotidianamente físico, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que para hacer todo esto, y como digo, siempre haciendo prevalecer, y ojalá sea así, el elemento humano sobre cualquier otro, pues habría que empezar ahora a dar por buenas, por ejemplo, las máquinas de la verdad, ¿no? O los sueros, o incluso determinadas predicciones de ciertos adivinos de prestigio, ¿no? Esto habría que verlo en su momento. Pero, como digo, me parece sensacional esta iniciativa, por lo menos del anteproyecto, de poder introducir todos estos elementos, porque creo que van a dar mucho juego. Y espero que podamos vivirlos en algún momento. Sí, sin lugar a dudas, José. Para la gente que nos está escuchando, un libro que además yo lo leí hace poco del profesor Pérez Simón, que es Justicia Cautelar e Inteligencia Artificial, sirve muy bien de aproximación a todos estos problemas que con tanto rigor estamos abordando y en los que se anuncian, ¿no?, pues esta problemática, sobre todo de la perspectiva del derecho penal y concretamente de la peligrosidad, ¿no?, que late en el corazón del derecho penal. Juan, te pregunto para cerrar esta parte sin perjuicio de las preguntas de los asistentes. Abogacía digital, cuéntanos qué tenemos que esperar en los próximos años. A ver, yo primero, que por la cuenta que me trae, espero que tengamos futuro. Pues después de todas las cosas que he escuchado de inteligencia artificial, de predicción, eso esperemos que la jurisdicción nos acepte como aquellos que la función que tenemos, es decir, defender a nuestros clientes o acusar, en el caso de los procesos penales, pero que tengamos futuro. Yo tengo un hermano que es Rafael Tamames, que hizo un libro antes de la pandemia, se llama ¿Qué robot me quitó mi queso? O ¿qué robot te quita tu queso? Y él es el pequeño de la familia y no tiene mucha consideración a sus hermanos mayores, a mi persona, y pone toda una parte en su libro, una crítica a la función del abogado, que somos unos carcas y que no estamos digitalizados y que vamos, que tiene un futuro que nos, que dice que no servimos para nada, o algo así. Les voy a juntar. Pero luego pone cosas muy buenas, pone que, por ejemplo, que Corea del Sur es el país más robotizado del mundo, pero es el que tiene menos paro del mundo. Es decir, hace un alarde de optimismo de todo esto de las transformaciones digitales y todo esto, y los abogados, aunque es crítico, dice que tenemos una ventana de oportunidad, así que podemos tener futuro. ¿Y cómo tenemos futuro? Pues si tenemos la esencia, que vamos a ser necesarios, esa función de defensa de los intereses de un tercero, eso espero que ninguna inteligencia artificial nos lo quite, esa función seguirá,
Lo que sí que tenemos que hacer es ponernos las pilas para que, es decir, esto no es una cosa que sea una moda porque fue el mundo de la pandemia y que todos estuvimos como locos un día en el Zoom, otro en el Cisco, otro... No, esto ya es una realidad y los abogados tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos, de saber que lo que antes creíamos que conocíamos ya no existe y que hay otra forma de trabajar, hay otra forma de acceder al mundo de la abogacía y que esas funciones se están modificando y que tenemos que ser lo suficientemente capaces de adaptarnos mediante la formación y sobre todo tener la capacidad, que eso yo creo que es lo más difícil en cualquier profesión, en cualquier ámbito profesional de la vida, es decir, que a lo mejor las cosas que ya conocíamos o las formas en las que trabajamos, eso ha dejado de existir y tenemos que poner las bases para adaptarnos y hacer nuestra función. Es decir, lo que nos van a demandar nuestros clientes es que sepamos de cómo presentar las pruebas electrónicas en blockchain o todas las cosas que hemos hablado de inteligencia artificial, que conozcamos todas estas cosas y que no perdamos nunca de vista, insisto, esa función que es la por la que nos pagan, pero que tenemos que adaptarnos. Tenemos que saber que en cualquier ámbito profesional de la abogacía, en cualquier ámbito de especialización, la digitalización, la transformación digital, todo lo que esto que hemos estado hablando esta tarde, pues es algo que nos va a cambiar la profesión. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a introducir algunas preguntas que nos hacen los asistentes y yo le quiero dirigir una a José, que como fiscal tiene ese papel intuitivo, digamos, con las personas con discapacidad y también con los menores. Y nos pregunta José Luis Monestier, que es abogado, desde la perspectiva de la brecha digital, ¿cómo podemos garantizar la tutela judicial efectiva para las personas muy mayores, ancianos, que lógicamente no tienen ese acceso directo a Internet, a las nuevas tecnologías que parece que se da por sentado hoy en todo el marco de la transformación digital? Pues evidentemente la gran pregunta, y creo que esta pregunta se contesta precisamente pues con las repercusiones que hoy día, por ejemplo, está teniendo a nivel de noticias, pues el acceso, por ejemplo, de los mayores a los bancos, ¿no? O a las posibilidades de poder acometer determinadas funciones que son normales, al margen de lo que es todos los acontecimientos digitales, porque evidentemente se encuentran un poco separados de esta situación. Tiene que ir al ten-con-ten, es decir, la Administración de Justicia, la digitalización de la Administración de Justicia no puede ir al margen precisamente de la realidad y evidentemente pues esta brecha digital tiene que ser absolutamente asumida desde el punto de vista personal y de la presencialidad, entiendo yo, por parte de todos los operadores jurídicos mientras esto sea así. Evidentemente no se trata ni mucho menos de considerar lo que incluso he leído en el anteproyecto, de que estamos dando este paso para hacer este anteproyecto porque ya hemos superado, digamos, el fenómeno del papel, cosa que no es cierto ni mucho menos, ¿no? Que falta mucho por hacer. Y evidentemente hay que tener en cuenta que la rapidez, digamos, de lo que son los beneficios digitales, los beneficios tecnológicos, no pueden ir en contra de lo que es la realidad biológica y generacional. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer y evidentemente esto no significa, que a mí me parece muy importante, es que todos estos elementos de telematización, de informatización y de agilización de la tramitación de la justicia digital sirva precisamente para ayudar por nuestra parte, por los operadores jurídicos, a estas personas a paliar precisamente esos déficits tecnológicos, que ahí es donde habrá que hacer el énfasis, no trasladar precisamente al usuario esa obligación, sino precisamente coadyuvar nosotros desde nuestra posición digital a que esa realidad sea lo menos negativa posible, ¿no? Esto es lo que yo entiendo que hay que hacer. No se trata, evidentemente, de trasladar al usuario esa realidad para que lo tenga que hacer sí o sí, sino precisamente potenciar las posibilidades digitales de todos los operadores jurídicos que sí tenemos acceso a ello para facilitar precisamente que esa labor sea lo más ágil y que el tránsito precisamente pues, de una situación a otra sea lo menos dificultoso posible para todos y cada uno de ellos. Totalmente de acuerdo, José. Yo creo que, si me permites el aforismo resumen, se trata de avanzar sin dejar atrás, que eso en justicia es sagrado, porque si no construimos... Tú lo has dicho muy bien. No, pero por resumir, porque yo pienso como tú que cuidado con progresar demasiado, que no dejemos atrás a los más débiles, que son los que en último término nos legitiman. Nos hacen una pregunta ahora que yo voy a preguntar a Alfonso, bueno, son dos. La primera, casi técnica, nos preguntan por la publicidad del informe de la Asociación Profesional de la Magistratura de Proyecto de Eficiencia Digital, que no sé si es público, no sé si está disponible en la página web.
Creo que a día de hoy no, ¿vale? Porque no sé si va aprobado en la ejecutiva última o en la siguiente. Imagino que será público, pero a día de hoy no es público. Vale, y luego la segunda pregunta, que sería tanto para Alfonso como para Juan, nos preguntan por las aplicaciones, digamos, de inteligencia artificial enfocadas al marco del reconocimiento de la voz, de cara a facilitar, pues, por ejemplo, la preparación de un escrito o la redacción de una sentencia. Yo que soy un firme defensor de la sentencia oral. Alfonso, Juan, el que quiera. Eso, Juan, Alfonso, si quieres... pero creo que he leído, no sé si estoy equivocado, que el Ministerio de Justicia tiene un sistema que está habilitando en los juzgados sobre todo esto, es decir, para las transcripciones, para que evitar, es decir, para eficienciar que no haya una transcripción por escrito, es decir, que cualquier transcripción, eso. Bueno, todo esto también tiene lo que hemos hablado antes también de la inteligencia, es decir, todo también lo de reconocimientos de voz y todo eso también se utiliza para pruebas, para investigaciones, es decir, de determinada, aunque tú puedas forzar que cambies la voz, pues hay sistemas que reconocen que eres tú el que está detrás y a lo mejor es una llamada de una amenaza o algún tipo de delito. Si todo eso, todo eso si va a ser la prueba, la única prueba que va a determinar el acusar a alguien, pues hombre, yo siempre, pues lo que os he dicho antes, decir, ¿quién elabora esos algoritmos? ¿Cómo se determina que la voz es de este y no de otra persona? Es decir, cómo lo cotejan, es decir, todo eso del reconocimiento de voz, si es para ser eficiente en una labor de trabajo de una persona, pues es estupendo, es decir, seguramente favorecerá el trabajo diario de muchas personas en los juzgados, pero si se utilizan también ese tipo de herramientas para ser la prueba que se va a llevar a un proceso y va a ser la única prueba para acusar a alguien, pues ahí entramos lo que decíamos antes, que sí, será un desarrollo tecnológico muy bueno, muy avanzado, pero habrá que ver cómo se ha fundamentado, de dónde sale, quién ha programado, de dónde sale el algoritmo de reconocimiento de voz para determinar qué es esta persona y no otra. Todo eso es lo que se tendría que debatir, porque si fuese, como habéis comentado antes, una ley en España procesal determinase, como pasa en otros países, con otro tipo de sistema, a lo mejor no referenciados al Estado de Derecho, pues claro, sí, será muy eficiente tecnológicamente, será una cosa chulísima, pero de verdad no nos podemos cargar las garantías y lo que tanto ha costado y que también estamos viendo estos días, estas semanas en Europa, que están de mantener. Es decir, el Estado de Derecho tiene unas garantías, tiene unos esfuerzos de donde se ha llegado hasta allí. La inteligencia artificial, las tecnologías nos tienen que ayudar a hacer nuestros trabajos, a hacer más eficientes las cosas, pero no nos pueden cambiar el sistema que nos hemos dotado, creo yo. Sí, yo, vamos, poco que añadir a Juan. Sí que hay compañeros y yo imagino que abogados, hay sistemas de reconocimiento de voz y hay gente que los utiliza para redactar sentencias, para hacer escritos y bueno, van bastante bien, pero luego hay que revisarlo porque a veces se te va un poco la cabeza hablando, pero luego no te concuerda mucho y alguna vez se nota. Luego, en el territorio ministerio yo no lo tengo, no sé si vosotros lo tenéis, Álvaro, el SOWIT de transcripción de las vistas. Sí. Y a mí me han dicho que tiene fallos. Yo, claro, en Andalucía no lo tengo. Se supone que si está bien hecho o si tiene Machine Learning, se supone que cuantas más grabaciones y transcripciones, mejor debería ir, si está bien hecho. No sé si... Entonces, eso es un tema, ¿no? Y luego, pues bueno, las garantías en pruebas, no sé si se llama fonográfica o es decir, el reconocimiento de voz, igual que el reconocimiento facial, que por ejemplo el reconocimiento facial mediante inteligencia artificial se considera también de alto riesgo. Y luego ya, claro, nos podemos meter en la falsificación de las voces o con los deepfake, ¿no? Que está muy... China está lanzando el 22 de enero, lanzó una propuesta de regulación, Reino Unido está muy preocupado. Todos hemos visto el anuncio de Lola Flores, claro, todos sabemos que Lola Flores está muerta, pero si os metéis y buscáis deepfake Tom Cruise, es clavado a Tom Cruise y no es Tom Cruise. Imaginaros ahora en mitad de una época bélica que saliera un presidente que no es el presidente declarando la guerra a otro país hasta el momento en que luego se rectifica o se comprueba que no es verdad.
Totalmente de acuerdo, súper interesante. Yo con relación a lo que dices del tema de las transcripciones de avisas, es prácticamente novísimo, lleva muy poco tiempo. Yo creo que mejorará, pero yo creo que como función accesoria, sobre todo de cara tanto al fiscal, en el efecto de la preparación del escrito de calificación, sobre todo en estas declaraciones que son larguísimas y es insufrible, y también de cara al juez, pues tanto a la confección de los autos, por ejemplo, de procedimiento abreviado, sentencias muy complejas, con procedimientos con juicios muy largos, yo creo que ayudará, lo que no quita de que tampoco le podemos pedir una cosa que lleva relativamente poco, por lo menos en el marco del Ministerio de Justicia. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo para cerrar, como me interesa lo... Voy a Perdóname. comentar sobre el tema de la textualización de los audios, que es una herramienta que está funcionando regular, pero que se está incorporando ahora sobre todo al ámbito del territorio de justicia y que funciona bien a la hora de la recogida. Lo que pasa es que las transcripciones luego son, parece algunas veces diálogo de besugos, es decir, que sí funciona bien el tema de la recogida, pero luego la fidelización de lo que es la transcripción es deficiente, aunque sí tiene cosas muy positivas como es la posibilidad de acudir a un determinado momento, saber cuándo habla o cuántas veces habla durante el procedimiento una determinada persona. Todo eso funciona muy bien y la posibilidad de discriminar extraordinario. Lo único que falta, y creo que estamos trabajando ahora en ello, es precisamente en lo que es la transcripción real, ¿no? Que, claro, si no, pierde toda su virtualidad, porque si luego no lees lo que realmente se ha dicho, pues evidentemente no ha servido para nada. Pero claro, estamos en ello. Estamos en ello, que llevamos poco tiempo. Pues únicamente para cerrar y agradeciendo, por supuesto, la presencia de los tres, una pregunta, porque yo, como iba a decir, a mí me interesa el jurista, pero me interesa también la persona. Entonces, para las personas que nos están viendo y que han aguantado y resistido pacientemente hasta las 7 de la tarde, Alfonso, ¿una película o un libro para cerrar esta tarde de 9 de marzo? Sí, yo además ya he apuntado dos que habéis dicho, el de Pérez Simón y el del hermano de Juan, con lo cual ya me llevo dos recomendaciones. Yo voy a hacer dos rápidas porque una casi ya la ha dicho Juan, que era el Ciberleviatán de José María Lasalle, que además es muy cortito un libro. ¿Y por qué, Juan, le llamamos esta semana a José María para el curso? Nosotros llevamos 3 años y hace 3 años la inteligencia artificial nos veían como extraterrestres y como algo de películas del futuro. Sin embargo, José María hace 3 años hablaba de ética en inteligencia artificial, de regulación en inteligencia artificial, hablaba de lo que ahora se está hablando mucho en la Unión Europea, la soberanía digital y la dependencia de grandes tecnológicas, y también se está hablando de esto, con lo cual, pues la verdad que es alguien que se adelantó mucho a su tiempo. Y sobre el tema de tecnológicas y la situación, pues simplemente para saber lo que es el astroturfing, creo que se dice, que es la propaganda y la modificación o la manipulación de la opinión pública en redes sociales, yo pues mi solidaridad con el pueblo ucraniano, y este también me lo estoy leyendo, no lo he acabado, Confesiones de un bot ruso, que me parece bastante interesante sobre la utilización de las redes sociales para manipular la opinión pública, que se calcula que puede influir hasta en un 5 o un 10% de la opinión pública. Apuntados quedan. José. Sí, aquí ves uno de los problemas de la justicia predictiva, y es que evidentemente, habéis hecho spoiler totalmente de algunos de los libros que iba a recomendar yo, pero bueno, efectivamente yo creo que hay una película, la de Minority Report, que creo que es imprescindible, digamos, para esto, sobre todo en lo que respecta, digamos, a la cuestión de la predicción y bueno, todo lo que afecta, introduce temas muy interesantes. Evidentemente también este libro que has hablado, Álvaro, de la justicia cautelar e inteligencia artificial, sobre todo me interesa la parte segunda, que era lo de la alternativa a los atávicos heurísticos judiciales, es decir, a los arcaicos métodos precisamente de la justicia de Pérez Simón Castellanos, y por introducir un elemento nuevo a modo de serie, digamos, que ahora está muy de moda, pues yo diría que cualquier temporada, digamos, de Silicon Valley en HBO, pues puede tener digamos, también referencias interesantes al tema que estamos hablando desde un punto de vista, digamos, ocioso, relajado y para pensar sin muchas, digamos, carátulas jurídicas. Muchas gracias, José. Yo creo que la de Silicon Valley a Juan le gusta, porque ha firmado. Juan, si nos recomiendas algún libro, alguna película para hacer. Desde luego, la de Silicon Valley, sabéis que los guionistas de Silicon Valley, de la serie, es que trabajaron en ese tipo de empresas, es decir, que aunque lo ponen en un tono, vamos,
chanza y tal, pero hay muchas cosas, mucho trasfondo. Yo, fijaros, de libros yo me voy más al relajarme. Los libros físicos que leo pues son de este volumen, no sé si lo veis, es así de este volumen. Esto se llama La Alemania de Weimar, es un presagio y tragedia de un autor muy, vamos, que es denso, hay que reconocer eso, pero me lo he traído para este viaje que he hecho al juzgado de Molles de Valles que he estado ayer, y la verdad, me lo pedí esta una idea, pero me he metido en ello, y la verdad es que está, vamos, lo que lees en este libro, pues la verdad es que está ya casi que en la realidad en la que nos estamos viviendo. Y me vais a permitir que diga dos series de nuestra plataforma, de Movistar Plus, que como sabéis es la mejor plataforma de contenidos audiovisuales de España, por no decir del mundo. Y hay una serie que es muy buena de lo que estamos en nuestro día a día del mundo de la justicia, que es Crímenes, que es de Carles Porta, que viene del ámbito de Cataluña, pero se ha traído a Movistar Plus, y yo es que me la estoy viendo con una pasión, porque de verdad es que primero, que es muy buena serie, no es porque sea que lo hemos estado en nuestra plataforma, sino que que nos dice de la realidad del ser humano. No sé si me explico, estamos hablando aquí de inteligencia artificial y de todo este tipo de cosas, pero en esa serie se ve que la realidad del ser humano, yo soy un escéptico no soy optimista sobre el futuro de la humanidad, es decir, y ahí lo ves en esta serie. Y luego hay una última, que es la de Uber. Es decir, hemos sacado una serie estas últimas semanas, que es la batalla por el control de Uber, que sabéis que al fundador y al creador de Uber no le fue muy bien en su propia empresa. Pues hay una serie en Movistar que ya han llamado Super Pumped, no sé si es el término en inglés de por qué lo que utilizaban dentro de Uber, y la verdad es que te habla también mucho de lo que hemos hablado también aquí, que a lo mejor todas las tecnologías y todo eso, luego hay una trascendencia humana en cómo se construyen esas empresas y lo que pasa ahí detrás, que es bastante interesante y además es muy entretenida. Muchas gracias, Juan. Yo la de Uber no la conozco, la de Crímenes de Carles Porta me parece impresionante, me parece muy buena, y además, si me permites el comentario, yo creo que es la primera serie que se centra casi exclusivamente en el tema de los hechos. Entonces, de cara a lo que es a lo mejor el análisis penal o de criminología que hace un fiscal o que puede hacer un juez en la vida real, es una serie que lo enfoca muy bien, porque si los hechos son estos, usted saque la valoración y se lo dejamos abierto. Y es una maravilla, aparte de que Carles Porta lo narra extraordinariamente bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo, Alfonso, José, Juan, muchísimas gracias a los tres por esta tarde de diálogo, de debate relativo al marco de la transformación digital. Para mí, como moderador, ha sido súper enriquecedor. Me imagino que para los asistentes, pues seguro que muchísimo más o por lo menos igual. Así que nada, agradeceros en nombre de Wolters Kluwer y en nombre propio que hayáis podido estar aquí. Agradecerle también a la casa que invite y que promueva la participación en este tipo de foros, donde yo creo que hablamos con rigor de cuestiones que más allá de la prosa legal o de las cuestiones jurídicas tienen una trascendencia eminentemente social. Y únicamente emplazar, por supuesto, a los asistentes a la sesión que tendrá lugar el próximo 23 de marzo y en la que analizaremos también con los invitados pues cuestiones quizá más de procedimiento, como son el expediente digital, como son toda la problemática de los actos de comunicación, y también dejarles destacado que se pueden inscribir, igual que han hecho para el día de hoy, que ha sido todo un éxito, en el enlace de inscripción que se facilitó por la editorial. A todos ustedes gracias y feliz resto de tarde con un abrazo para todos. Pues Muchas gracias, un placer. Encantado. Wolters Kluwer, innovando juntos.